¿Ustedes les ha tocado una llamada por ahí que te dice, quédate tantito, escucha el aviso de privacidad? ¿Has escuchado el término de ARCO en cuestión de avisos de privacidad? El día de hoy, acompáñanos, va a estar con nosotros un amigo, Mauricio López, licenciado en Derecho, con conocimiento de base de datos, Internet de las Cosas, y vamos a estar platicando sobre los datos personales, la ley de protección de datos. Acompáñanos. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo había anticipado, vamos a hablar el día de hoy de los datos personales, de por ahí la famosa ley de protección de datos, y para eso nos acompaña el día de hoy un gran amigo, licenciado en Derecho, Mauricio López. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola Rodrigo, bien, bien, pues muchas gracias por recibirme y bueno, para abordar este tema que últimamente se ha vuelto bastante interesante, ¿no? Y un poquito como lo estaba platicando anteriormente, o sea, es que cada ratito cuando ya hablas por teléfono a algún lado, te subes a una página de internet y te dicen, ve el aviso de privacidad y todo ese choro que al final de cuentas te lo tienes que estar aventando, ¿no? Claro, y algo muy importante y algo que se ha dado naturalmente con el tema de los nuevos negocios es que pues la información es poder y ahora la información es dinero. Entonces, negarnos a esta evolución que ha venido teniendo todo este mundo virtual o este mundo de la información, pues y ahora con las regulaciones que tenemos, es ir en contra de la corriente, ¿no? Entonces, ahora este tema se está volviendo muy importante para todas las empresas y para todas las personas. Y más también por lo que dicen ahorita de que ya el mundo ya cambió, ya toda la cuestión y las mecánicas, que en tema de digital estamos hablando que mucho más hay que tener cuidado justamente con estos datos y como dices, pensaría que hasta sacarle recursos a estas plataformas vía base de datos, ¿no? Es correcto, inclusive las mismas leyes internacionales, digo, no me quiero referir a alguna en específica porque son diferentes sistemas, pero ya te permite inclusive lucrar con las bases de datos de una manera totalmente legal, de una manera con un simple clic tú ya no necesitas ir a la deep web para lograr una compra de datos, lo puedes hacer ya legalmente. Entonces el desconocimiento de la gente es grandísimo de que existe esta oportunidad de lucrar con los datos. A ver, ahí Mauricio, me gustaría empezar un poquito con estas dudas que mucha gente tiene. ¿Qué son los datos personales? Ok, un dato personal es aquella información que te permite ser identificado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, y voy a volver voy a tomar el ejemplo más clásico. Tu nombre. Tu nombre es un dato que te permite ser identificado o ser distinto, en este caso conmigo, ¿no? O sea, Rodrigo, en el caso Mauricio. Sin embargo, tenemos una clasificación de datos personales. Tenemos los datos sensibles. Los datos sensibles es un dato personal, pero que va a afectar tu esfera más íntima. Y ahí es donde se empieza a poner complicado el asunto. Porque para algunas personas a lo mejor el nombre no es tan importante. Si estamos hablando de un artista o de una persona que puede estar en medios o políticos, cosas así, ¿no? Es correcto. Su nombre no puede ser, o sea, es un dato personal, pero a lo mejor no tiene tanta importancia como a lo mejor el nombre de un empresario o de un gran cliente que tengas tú en tu despacho. Ahora, el dato sensible es cuando afecta, como reitero, la intimidad de las personas. Empieza el tema de qué es intimidad, hasta dónde llega la intimidad, y empieza todo este engranaje de datos personales. Sin embargo, pudiera ser que para ti tu nombre es un dato que le darías a cualquiera. Sin embargo, hay personas que el nombre es inclusive algo hereditario también, ¿no? Hereditario y que puede ser de mayor importancia. No solo eso, es inclusive el INAI, que es la autoridad responsable en México sobre datos personales, ha emitido ciertos lineamientos. Por ejemplo, dependiendo de ciertas cuestiones, el RFC o el mismo CURP ya se consideran datos sensibles. Sin embargo, cuando tú vas a solicitar, por ejemplo, un crédito o vas a hacer algún trámite, lo que te piden es el CURP. O en México, que el famoso domicilio, ¿no? El comprobante de domicilio, que
Tal pareciera que para muchas autoridades o inclusive cuando vas a hacer un trámite tiene más valor que inclusive tu misma credencial. Entonces, pues ahí estás dando tu dirección, dónde vives, dónde radicas. Entonces, regresando al tema de qué es un dato personal, es cualquier elemento que yo te pueda, cualquier información que yo te pueda identificar, pero el tema de si es un dato sensible es cuando te va a afectar. ¿Cuándo te va a afectar? Considero a mi particular punto de vista, cuando tú consideres que te afecta. O sea, puede ser Slim, el nombre no te afecta, pero a lo mejor tener la dirección de donde vive Slim sí es un dato sensible y no puede ser considerado por la ley como dato vulnerable, ¿no? Y otros datos vulnerables que podría tener yo, por ejemplo, alguna idea, me confirma si pueden ser o nos sacas del error, es, por ejemplo, el tema de religión, el tipo de preferencia sexual, la salud, en cuanto si tengo alguna enfermedad grave o algo, que ya son una cuestión muy sensible, ¿no? Claro, inclusive la misma ley habla de que lo acota el tema de que puede ser un dato que puede ser utilizado para discriminarte, o sea, como la religión, como el tema de tu preferencia sexual, que inclusive ya existen lineamientos, por ejemplo, inclusive de la Organización Mundial de la Salud, que ahorita está tanto en boga, por ejemplo, en temas psicológicos. O sea, cuando tú llenas tu formulario de datos personales en cuestiones médicas, ya no te puedo decir tu preferencia sexual, sino cuál es tu orientación sexual. Y eso ya es un dato personal sensible, ¿no? Ahí es donde empieza a cambiar la técnica inclusive por cada una de las materias. Ok, ahí por ejemplo, y retomando el caso de Slim que dices, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la importancia para él o para cualquier otra persona el cuidar esos datos? Ok, la importancia actualmente radica principalmente en el tema económico. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un dato personal de una persona común y cualquiera que a lo mejor el de un artista. Y te voy a poner un caso que me pasó. Fuimos a ofrecer los servicios a una escuela y estando en la plática del ofrecimiento de los servicios, se me ocurrió mencionar un artista y le digo, imagínate que tuvieras este artista y que sus hijos estuvieran en tu escuela, por ejemplo, es un caso muy puntual. Y bueno, a la directora le brincaron los ojos. Y resultó que por azares del destino había coincidido que el artista que yo había dicho tenía sus hijos ahí. Entonces, la importancia radica en principio en tema económico porque yo ya puedo vender los datos. 2, temas de seguridad. Y 3, el tema de tenerte una conciencia de lo que pueden valer tus datos. Voy a tomar un tema muy, muy rápido. Cuando empezó todo este tema de los datos, el conjunto de tus datos valía 150 pesos, más o menos. Al día de hoy simplemente tu nombre está valorado en aproximadamente 200 pesos. Si vamos, por ejemplo, a métricas como menciona Symantec, esta empresa de tecnologías de la información y de seguridad, tu correo electrónico vale 10 centavos de dólar, pero tu pasaporte vale $2. Entonces, si empiezas a sumar esta ronchita de todo lo que vale, pues a lo mejor tus datos valen aproximadamente ya una cantidad que se puede vender. ¿Por qué? Porque yo puedo generar un modelo de negocio conforme a lo que yo conozca de ti. Sí, la estadística y aparte de los ciertos gustos que preferencias que me gusten, puede llegar el producto más visiblemente para que yo lo pueda consumir. Es correcto. Ok, digamos que bueno, ahorita hablando de la ley de protección de datos, ¿qué obligaciones me daría por ahí la cuestión de esta ley? Ok, voy a partir de 2 figuras muy importantes en la ley de protección de datos personales. La ley está dividida en 2, los datos que tenemos como en el sector privado y los datos que tiene el sector público. Son 2 leyes diferentes. Sin embargo, dentro de las 2 hay 2 figuras que es el responsable y el encargado, aparte del titular de los datos. El responsable es aquella persona que va a decidir qué hacer con tus datos conforme a lo que te informó que va a hacer con ellos. Y la otra persona es el encargado. El encargado es la persona que sí va a tener los datos, al igual que el responsable, y que va a ver cómo se va a llevar el tratamiento. Todo esto habla de una serie de responsabilidades. Algo que me ha llamado la atención es que esta es una ley novedosa porque es en base a principios. O
O sea, a diferencia a lo mejor del derecho fiscal, de que es de manera estricta, o del derecho civil, que tú tienes el ordenamiento y te dice qué hacer o qué no hacer, en esta es un principio. Por ejemplo, y retomando el tema de las obligaciones, el consentimiento. Una de las responsabilidades del que va a tener los datos es tener el consentimiento de la persona a la que recopilaste los datos. Por eso es que cuando vas casi y firma el aviso de privacidad y márcale la casillita. Otro de los temas es la seguridad. Si yo voy a tener tus datos, yo te debo garantizar que lo que te estoy diciendo en el aviso de privacidad lo voy a cumplir. Otra de las partes es la finalidad. Y esta es una de las mayores partes en las cuales se dan las multas. Si yo te estoy recopilando tus datos para un tratamiento, para un tema exclusivamente de temas fiscales o de declaraciones, pues no lo puedo utilizar para pasárselo a un doctor o pasárselo a alguien que le interesa la información. Así es. O tú mismo, o sea, si lo estoy utilizando para temas de declaraciones de impuestos, no puedo estar utilizando tus datos a lo mejor para mandarte información no sé, de una plataforma de compra de comida, este tipo de cosas. Es muy importante. Esas son como las responsabilidades que más te dan multas, aparte de las que van ligadas con los derechos de datos personales. A ver, ahí, y de una vez que ya estás comentando, a ver, ¿cuáles serían realmente esos derechos que yo tuviera sobre mis datos personales? Ok, son denominados como los derechos ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición. El de acceso es, tú debes de tener acceso a tus datos personales. Regresando al tema médico, tú debes de tener acceso a tu expediente médico. El de rectificación, digamos que te ponen mal tu CURP, tu RFC, es tan sencillo como decir está mal y debemos de tener una rectificación de tu dato que va con el principio de calidad, es decir, que todos los datos deben tener cierta calidad sobre tus bases de datos. Uh-huh. El de oposición es, yo me voy a oponer a que utilices mis datos si la finalidad no corresponde, es decir, y viendo el tema de declaraciones, yo me puedo oponer a que utilices mis datos para otro fin, o no solo eso, sino para ciertas cuestiones. Si yo te digo, nada más me interesa que hagas una declaración, no sé, se me ocurre, una declaración provisional de IVA, a lo mejor te digo, me ponga que los utilices para una de ICR. Y el de cancelación es ya no quiero que utilices mis datos, ya se canceló el servicio, ya no puedes utilizarlos. Sin embargo, México acaba de firmar ya hace 2 años, si no recuerdo mal la fecha, el convenio 108 de Europa, en el cual tenemos una nueva especie de serie de derechos que no están reconocidos en nuestra legislación, pero podemos traerlos a colación en México, como es el derecho al olvido. El derecho al olvido es un derecho en el cual, si se me ocurre, si tú te suben en internet, a lo mejor por un tema, y no tiene que ser malo, tiene que ser a lo mejor una nota periodística sobre una declaración tuya en algún tema, y no quieres que aparezca, ya las plataformas digitales o el medio electrónico o el periódico que lo subió está obligado a que se borre totalmente. Sí, hay un ejemplo que se ha analizado justamente ese del derecho del olvido. Por ahí es las famosas listas del 69, que es cuando es una operación simulada. Te listan como un presunto, desvirtúas todo, pero el problema es que ya te dejaron como un presunto en base de datos, en el internet, y que realmente no eliminan la lista, sino que la dejan ahí y te pasan otra lista diciendo que estás desvirtuado. Pero una persona que empiece a buscar va a identificar a esta empresa o este contribuyente como un listado del 69, justamente con eso del derecho al olvido, que sí está complicado aquí en México. Sí, inclusive hubo un gran despacho muy mencionado en México que tomó ese tema, y su problema fue, y perdieron los amparos, ganaron las suspensiones, pero lo perdieron, porque lo enfocaron totalmente a un tema de transparencia y un tema fiscal, y la llave no estaba en el derecho fiscal, la llave estaba en el de protección de datos personales, y empezó también el tema de, entonces las personas morales tienen datos personales, uh-huh. Derechos humanos, entonces derechos humanos. Se volvió un tema, pero yo creo que si lo hubieran abordado desde el tema de datos personales, hubieran ganado.
Claro. Ok, también ahorita ya empezaste y hasta ya me preocupas algo de las multas. ¿Qué onda con las multas por no seguir con esto del derecho del arco? Los derechos arco, fíjate que las multas están muy, muy grandes. Hay casos muy, muy renombrados dentro del sector o del tema de los que conocemos esta materia. Hubo una escuela que fue multada porque una de sus profesoras hacía prácticas en psicología y la multa fue aproximadamente de 2,5 millones. Lo relevante de este asunto es que aún con la multa no cumplieron y los volvieron a multar con la misma cantidad al siguiente año. Una farmacéutica, y puede ser un caso que a los que nos están viendo ahora con la penicilina, tú llevas tu receta médica, la ven, te entregan el medicamento y guardan la receta. A alguien se le ocurrió preguntar, oye, ¿y qué haces con mi receta médica? Pues fue una multa de 2,5 millones. Me tocó ver el asunto de un doctor, de una multa de 60,000 pesos. Si eres un doctor que tienes un consultorio, digamos, no muy grande, pero imagínate que una multa de 60,000 pesos, pues digo, yo creo que no cualquiera está para regalar dinero. Y la de las multas más altas fue una aseguradora con cerca de 74 millones de pesos. No, pues sí está complicado económicamente este tipo de multas, y más para los que estamos acostumbrados tal vez a unas multas fiscales que están ciertas, con ciertas limitaciones, donde también son elevadas las multas es en prevención de lavado de dinero, que también llegan a ser algo onerosas, pero aquí es algo que no tenemos muchas veces contemplado, ¿no? O sea, estamos administrando tal vez alguna información de algún cliente o algo y que no nos percatamos que puede ser muy sensible para estas personas, ¿no? Claro, se vuelve muy complejo. Y aquí un poquito, y siguiendo la temática de la plática, que también muchas personas luego se llegan a cuestionar, justamente qué es ese aviso de privacidad. Ok, un aviso de privacidad, en una cuestión técnica en ley, es el documento, ya sea físico o electrónico, en el cual, y ahí voy a volver a hacer un tema más amigable, yo te estoy dando las reglas del juego de cómo voy a tratar tus datos personales. Yo te voy a informar para qué fin lo voy a utilizar, cómo lo voy a tratar, qué seguridad le voy a dar. Si quiero ir un poquito más allá, digamos como haciendo una analogía de una relación, pues si te quiero agarrar la mano y también darte un abrazo, pues te digo que a lo mejor te voy a mandar publicidad, te voy a llevar a vender incluso los datos. Entonces un aviso de privacidad te dice cuáles son las reglas del juego. Es como una especie, sin serlo legalmente, de contrato de tratamiento de los datos. Ahora bien, tenemos 3 tipos de avisos de privacidad. El integral, en el cual vienen todas las reglas del juego, que no necesariamente tiene que ser la misma finalidad para cada una de las personas. No es lo mismo un dato que recopilas de seguridad social para uno de tus trabajadores como alguien que simplemente va a entrar al edificio, ¿no? Entonces, todo eso está en el aviso de privacidad integral. Tenemos los simplificados. Los simplificados tienen que ver cómo yo te hago saber a ti, pero de una manera más corta, los datos y la finalidad en específico. Entonces puedo tener aviso de privacidad simplificado de trabajadores o de simplemente la persona que entra al edificio. Y los avisos de privacidad cortos. Actualmente en los correos electrónicos todo el mundo está poniendo el aviso de privacidad abajo. Ojo, no es lo mismo una política de privacidad que un aviso de privacidad. Y esto se ha confundido y se ha venido haciendo mal por una sencilla razón. No hay una homologación en nuestro derecho en cuestión de datos personales. Si tú revisas el Código Mercantil te dice una política de privacidad, pero si te vas a la especialización de datos personales te habla de un aviso de privacidad. El problema es cuando uno te pide unas cosas y el otro te pide otras cosas. Entonces, ¿a cuál atiendes, no? Lo que se está tratando de hacer es pues homologar, cumplir con una y cumplir con la otra. Entonces de repente te llegan correos electrónicos con aunque es un aviso de privacidad corto, pero kilométrico de unos 12 renglones, entonces parece uno simplificado. Entonces ese es un aviso de privacidad y tenemos estos 3 tipos de aviso. A ver, ahí Mauricio, en cuestión, o sea, no es que yo escoja cuál es el que más me aplica a mí este tipo de avisos de privacidad, el integral, el simplificado o el corto, sino es que realmente debería de tener los 3.
Sí. dependiendo cada una de las funciones, ¿no? Sí, debes de tener los tres. Inclusive ahora hay denominaciones que se les llama, o sea, un tema en la ley que se llama buenas prácticas, que yo puedo ponerle inclusive este aviso de privacidad casillas, o le puedo poner alguna forma de oponerme al uso de mis datos en específico. Son muy pocas empresas en México que lo están haciendo, es una práctica más bien del tema europeo y el tema americano, pero en México yo creo que lo vamos a ver en un futuro, que inclusive el mismo correo electrónico te va a decir, es un aviso de privacidad corto, te remito al integral, pero puedes decir, no quiero que lo utilices para esto y esto y esto. Y una pregunta que también, y eso es algo ya en cuestión de un análisis a veces de justamente esos mensajes de, y te dejamos el aviso de privacidad, ¿no? Muchas veces lo damos como asentado de que yo no quiero compartir la cuestión de mis datos, pero eso no es lo que está asentado en los avisos de privacidad. O sea, te dice, lo puede estar compartiendo con el grupo o lo puedo compartir contra ciertos sectores, dependiendo cómo viene redactado. O sea, la importancia es que realmente tengo que leer el aviso de privacidad para ver qué es lo que van a hacer con mi información. O sea, no es que la ley diga que no pueden hacer nada con mi información, sino más bien es cuáles son las reglas, como creo que ahorita lo pusiste, en qué es lo que voy a hacer con tu documentación. ¿Por qué? Porque luego también me ha tocado ver algunos avisos de privacidad en forma negativa. Quiere decir que uno piensa que no va a compartir la información y no dice que yo estoy de acuerdo en compartir la información, pones una casillita en forma automático de aceptar, uno pensando que realmente no lo van a compartir y al contrario, estoy autorizando para que realmente compartan mi información. Es correcto, y te voy a dar un caso muy puntual que sale mucho en las charlas casuales sobre este tema, y es el tema de los cobradores. Si tú tienes una deuda con una tarjeta de crédito, pues bajo la ley tú pensarías, no pueden darle mis datos personales para que me estén marcando a las 6, 7, 8 de la mañana, 4 veces al día. Entonces, los mismos avisos de privacidad te dicen, y en caso de que tú caigas en mora, le voy a pasar tus datos a un tercero que va a hacer la labor de cobranza. Entonces muchas veces decimos, sí, como tú dices, sí, le pongo sí, pero realmente tú estás dando el dato para que te marquen. Y ya cuando te marcan dices, oye, realmente pues no quiero, ¿no? O sea, ¿quién te dio mis datos y demás? Entonces ya necesitas generar el procedimiento de ponerte a que utilicen tu dato, que lo cancelen y demás. Se puede hacer sin duda. Pero pues como tú dices, son avisos de privacidad que están hechos de mala manera. Inclusive hay avisos de privacidad que te permiten meterte a los correos electrónicos de tu personal. Bueno, digamos que también es que limitante, ¿no? Porque el dominio puede ser de la empresa o del despacho, la documentación que llega ahí, pero al poner su nombre también forma parte de algo sensible para él, ¿no? Sí, claro. Sí, creo que son de las cosas que tenemos que acercarnos a especialistas o expertos en el área como eres tú, en ese sentido, para que nos puedan explicar muchas veces y el alcance que tenemos justamente con los avisos de privacidad, ¿no? Una cuestión ahorita, esto de los datos personales o de esta legislación a nivel internacional, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que faltaría para poder complementar? Ok, en el tema de datos personales tenemos, al igual que familias jurídicas o formas de regularlos, hay modelos hay estados que se van por modelos de autorregulación, que es decir, en casos como Canadá, como Australia, que ellos dicen, tú te vas a poner las reglas del juego y tú te vas a autodeterminar, a mí nada más dime cómo le vas a hacer. Y volviendo a eso, hay dos legislaciones muy diferentes que, por ejemplo, en México tenemos algo híbrido que protege la privacidad y las bases de datos. En Europa se protegen las bases de datos, pero si tú te vas a Estados Unidos, protegen más la privacidad que el dato. Entonces, toda esta homologación es lo que está viniendo. Sin embargo, el tema fundamental, y tú lo has de haber visto, que por ejemplo, a lo mejor estamos hablando ahorita de datos personales, y ahorita agarras Instagram, Facebook o TikTok y te van a salir puros temas de datos personales. Dices, ¿cómo supo mi celular o mi computadora de esto? Es porque realmente sí nos están escuchando. ¿Es legal? Claro que es legal. O sea, si tú te metes a los términos y condiciones de Facebook y de Google, ahí dice, te voy a estar escuchando y voy a ver cómo tú estás
buscando o estás actuando para ver qué es lo que yo te voy a sugerir, ahora con el tema del Big Data. Entonces, ¿cómo vas tú a quejarte con Google y con Facebook cuando tienen sus residencias en Estados Unidos? Entonces, este devenir de todos esos temas es lo que viene, o sea, cómo la globalización ha afectado de que tus datos ya ni siquiera están en México, ya pueden estar en un servidor en Estados Unidos, en Silicon Valley, ¿no? Y también, por ejemplo, la geolocalización, ¿no? También muchas aplicaciones dicen, oye, ¿me permites ver cómo está la geolocalización? Porque también te dan ciertas rutinas o patrones que justamente analizan tus patrones para poder ofrecerte ciertos productos en este tipo de plataformas, ¿no? Un caso también hay, cuando tú tienes tu carro y ya trae estas plataformas de Google Car y Android, o la misma de cada uno de los Las carros. agencias. Cuando conectas tu celular o compartes los datos, ya ni siquiera es el dato en el celular, y es el dato en tu carro o en tu automóvil que lo está compartiendo no solo con la armadora del carro, sino no sabes hasta dónde los está compartiendo, dónde fuiste, qué música pusiste, quién es tu lista de contactos, a quién le marcaste, si te llegó un WhatsApp, todo este tipo de cosas. No, aparte son de diferentes términos. Si no me equivoco, es el Internet de las cosas lo que estás ahorita hablando, ¿no? Sí, el Internet de las cosas es todo un tema porque hay una convención internacional, la convención de Mauricio, que habla del Internet de las cosas. Simplemente ya con querer conectar tu celular a tu cafetera para que a las 7 de la mañana te tenga listo el café, ya es el Internet de las cosas. Sí, no, son todo un mundo que ya estamos llegando. Y no solamente ahorita con épocas de transformación que nos me orillen a llevar a un home office, ¿no? Sino todos estos procesos, lo del Big Data, lo de la protección de los datos, del Internet de las cosas. Estamos hablando que ya lleva bastante tiempo a nivel internacional y ahora sí que poco a poco nos ha ido absorbiendo todo este tipo de temas. Mauricio, ¿algo más que quisieras ayudarnos para poder decir esto es importante que tú lo sepas con la cuestión de los datos personales o la protección de datos? Ok, nada más decirles que de la práctica que hemos tenido, la mayoría de las empresas, estoy hablando de un 95%, tiene un aviso de privacidad que realmente no cumple con todo lo que se tiene que hacer. Realmente hay que generar toda una política de privacidad. Actualmente todas las empresas de marketing, de redes sociales, de Internet de las cosas, todo el mundo ya se quiere conectar, pero no saben lo que tienen que cumplir. Entonces, no es por asustarlos, pero sí que tengan la conciencia de que si no voltean a ver o a informarse de lo que tienen que cumplir, pues se puede volver muy costoso para una empresa no cumplir con este tipo de cuestiones. El tema de e-commerce, que ya es el pan de todos los días, que todo el mundo va hacia allá, pues es complejo. Hay una norma de comercio electrónico actualmente que debemos de cumplir. No solo eso, que habla ya de datos personales. Entonces, si ustedes, ya sean de servicios, de punto de venta, de retail, de este tipo de cuestiones, es importante que se asesoren, porque por un documento que puede ser muy sencillo en un principio, se puede volver bastante caro. Bueno, de nueva cuenta, pues muchas gracias, Mauricio, por habernos compartido tu experiencia y este tipo de información que así que también, hablando de sensibilidad, creo que es importante para todos el que lo tengamos que conocer, los derechos que uno tiene con sus datos, y también como una cuestión de que yo administro algunos datos, las responsabilidades que podamos estar teniendo. Amigos, pues nos despedimos. La recomendación es que nos escriban, hagan los comentarios en la cuestión de las publicaciones, que nos hagan saber las dudas que puedan llegar a tener, y al final de cuentas los vamos a compartir para poderse un poquito contestar. Y también que nos propongan algún tema que ustedes quisieran tratar. Nosotros traemos especialistas, expertos, como en el caso de Mauricio, para que nos hablen de este tipo de temas que sean de su interés. También los invitamos a que se suscriban en el canal de YouTube, y que también le den like en Facebook, y que puedan compartir la cuestión de los videos. Seguimos en contacto, seguimos haciendo mayores cápsulas. Muchas gracias al área de edición y de grabación del video. Seguimos en contacto. Saludos. Bye.